Buenas tardes, mi nombre es Luis Sebastián González, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. En este video voy a mostrar el desarrollo de la unidad 3, fase 3, correspondiente a la materia de proyecto de grado. Les voy a mostrar el desarrollo de la simulación. Bueno, en las unidades anteriores se propusieron pues un problema, los que vemos en pantalla: alimentos procesados y desperdicio de recursos naturales. Se generó una pregunta de investigación: ¿cómo ayuda la implementación de sistemas electrónicos a la producción de alimentos sanos? Y la solución que se escogió fue un sistema de control de riego para el cultivo de frijoles en pequeños espacios, usando sensor de temperatura y humedad relativa, así como una válvula y bomba de agua para el aspersor, comunicación vía Bluetooth. Bueno, pues en pantalla podemos ver los elementos. En cuanto a la alimentación, se basó en una fuente conmutada que nos entrega 5 voltios, pues cumple con los parámetros requeridos. Para la visualización vamos a usar una LCD de 16×2, ya que nos sirve comprobar en un campo en donde esté conectado el Arduino la placa de desarrollo los valores medidos. La placa de Arduino, que nos va a servir como sistema de adquisición y acondicionamiento de señal. Este módulo Bluetooth HC06, que es el módulo que nos va a ayudar a enviar los datos vía Bluetooth para un dispositivo, ya sea un smartphone o una computadora. Un sensor de TH11. Este sensor pues nos mide temperatura y humedad relativa, pero en el ambiente o en el aire nos servirá para la humedad. Sensor FC28. Este sensor nos sirve para medir la humedad del suelo, ya que tiene unos electrodos que se pueden, digámoslo así, conectar o enterrar en el suelo del cultivo. Como actuadores vamos a tener una válvula solenoide, pero va a estar controlada por medio de este integrado ULN 203. Pues lo que tiene son transistores en configuración Darlington, en donde pues interrumpimos o abrimos el circuito pero en la tierra, y pues este nos va a ayudar a controlar los 12 voltios de la válvula solenoide desde los 5 voltios que nos entregan los pines digitales del Arduino. Asimismo tenemos un ventilador que va a ir directamente conectado al sistema de temperatura, y pues el ventilador es de 12 voltios, lo vamos a controlar con un relé de 5 voltios DC que nos sirve para los pines del Arduino. Entonces pues en estos momentos voy a mostrar la simulación en Proteus. Entonces pues aquí vemos todos los elementos: la placa Arduino 1, el sensor de HT11, el sensor de humedad del suelo de FC28 no aparece como librería, entonces pues lo simulé prácticamente con un potenciómetro, variando un voltaje de 0 a 5 voltios, y el acondicionamiento lo realizo desde el código. Entonces tenemos los dos sensores, la placa, tenemos la LCD de 16×2, pues todo lo hice con conexión, llamémoslo así, inalámbrica en Proteus. En cuanto a los actuadores, aquí tenemos el ventilador, que es un motor controlado desde el integrado ULN 2003, como lo expliqué ahorita. Y pues para la parte de la válvula lo simulé con una lámpara de voltaje AC, de corriente alterna. Entonces aquí está el relé, que funciona a 5 voltios desde el pin 6 a 5 voltios, y la lámpara, que funciona con 12, con voltaje AC. En la parte de abajo podemos ver los módulos Bluetooth HC05. Se usaron dos módulos: uno que es el que va a ir conectado directamente al Arduino, es el emisor, el que va a enviar los datos, y este otro nos va a simular un teléfono inteligente, un smartphone, que es el que va a recibir los datos vía Bluetooth. En estos momentos pues voy a explicar el código. Entonces pues como primera medida tenemos, se incluyen las librerías tanto de los sensores de HP como del
display LCD, aquí definimos que el sensor de HT va a entrar la entrada digital, valga la redundancia, por el pin número 2. Entonces pues también se selecciona el tipo de sensor, en este caso es el de HT11. Bueno, aquí se establecen los pines de conexión del LCD, voy a utilizar del 8 al 13. En esta parte se crean dos variables enteras que van a corresponder a los actuadores del control. Uno para el ventilador, que va directamente pues, relacionado con la temperatura, con un condicional, y pues está en el pin 7 digital. Y otro que va relacionado con la válvula, que pues se activa conforme a la humedad del suelo, y está en el pin 6. Aquí inicializamos el puerto serial, el sensor de HT y el display LCD. Aquí estos variables que creamos, estos pines los vamos a establecer como salidas, output, tanto ventilador como válvula, pin 6 y pin 7 de la placa. Dentro del void loop, entonces aquí creamos las tres variables. Las dos primeras son del sensor de HT11, entonces esta es la humedad del aire, humedad ambiente, la temperatura, y pues ya como se llamó a la librería del sensor, entonces se leen los valores por medio de estos comandos. Aquí para la humedad y la temperatura. El sensor del suelo, entonces lo acondicioné de la siguiente manera. Creé la variable HS, entonces va a leer los valores que ingresen por el pin A0, el pin análogo, los va a distribuir en valores de 0 a 1023 y la respuesta me la va a dar de 0 a 100 en un porcentaje. Bueno, en esta parte de acá lo que hacemos es mostrar o imprimir los datos vía serial, por el puerto serial. Entonces pues aquí tenemos humedad del aire, la H, que es la variable que creamos acá, en porcentaje, temperatura, la T, que es la variable entera, en grados centígrados, y HS, que es la humedad del suelo, aquí llamamos a la variable para que nos la muestre, y en porcentaje. Bueno, hacemos lo mismo pero para el display LCD. Entonces pues mostramos la humedad del aire con H en la parte de arriba, en la primera fila, pero más en unas columnas más hacia la derecha mostramos la temperatura, la variable T, y en la fila de abajo mostramos la humedad del suelo. Ponemos un retardo de 0.5 segundos y limpiamos pues los símbolos del LCD. Bueno, en esta parte se especifican los controles. Se usó pues el comando if, un ciclo if, donde dice que si la temperatura es mayor a 28, en este caso mayor a 28 grados, entonces la variable ventilador que está en el pin 7 va a pasar a un estado alto, es una salida, va a ser 5 voltios y me va a mostrar por el puerto serial que el ventilador está encendido. Si no es mayor a 28 grados, pues entonces va a mostrar una salida baja igual a 0 voltios y me va a mostrar ventilador apagado. Lo mismo se realizó con el control de humedad del suelo. Si la humedad del suelo es mayor al 50, en este caso mayor al 50%, me va a mostrar la válvula va a tener una salida alta, 5 voltios, y me va a mostrar un mensaje de que la válvula está activada. De lo contrario, la salida va a ser baja y el mensaje de la válvula apagada. Vamos a compilar el programa. Ya se compiló el programa, pues vamos a correr la simulación. Bueno, se usó para la simulación de los módulos Bluetooth, se usó el programa Virtual Serial Port, donde se crea un par de puertos seriales conectados virtualmente, en el cual el módulo Bluetooth que va con el Arduino le asigné el COM1, el conector COM1, y al que nos va a simular el smartphone
que nos va a simular el smartphone o en la tableta, el COM2. Bueno, entonces en estos momentos nos está registrando los siguientes valores. Primero vamos a la LCD, en la cual tenemos humedad ambiente o del aire, 43%, que es la misma que nos mide el sensor de HT11, y una temperatura de 27 grados. Y la humedad del suelo, que está simulando con este potenciómetro, corresponde al sensor FC28, tiene 48 grados. Entonces podemos observar en este momento, estos Virtual Terminal están conectados directamente a los módulos Bluetooth. Uno es el emisor, que es el que está con el Arduino, y el receptor es el que nos simula el equipo, el Android, el equipo smartphone que nos va a recibir los datos. Entonces podemos ver cómo nos está marcando lo mismo, una humedad del aire de 43%, temperatura 27% y humedad del suelo del 48%. Entonces pues vamos a empezar a variar el valor de los sensores. Vamos a comenzar por la temperatura. Entonces aquí vamos a marcar una temperatura de 30 grados. Nos aparece aquí 31 y se nos activó el ventilador por la salida 7, como se configuró en el programa. Se configuró que a más de 28 grados se activaba el ventilador. Si lo devolvemos, aquí, bueno, aquí tenemos 31, nos va marcando 31 y nos va mostrando en nuestro dispositivo Bluetooth 31. Si lo devolvemos a 20, bueno, aquí 24 grados, que ya tiene 24, y se apaga el ventilador. Entonces ahora vamos a cambiar el valor del sensor de humedad del suelo. Entonces, bueno, aquí lo estamos disminuyendo, tenemos 41% de humedad. Lo programamos para que si es mayor de 50%, bueno, se nos active la válvula que se está simulando con esta lámpara. Y automáticamente se activa, se cierra el contacto. Tenemos humedad del 60%, 60% en el emisor y 60% en el receptor. Nos va mostrando la información igual. Aquí se prendió la lámpara. Y si la bajamos del 50%, pues se debería apagar. Aquí ya está el 46%, efectivamente se nos apaga la lámpara. Se corre el contacto. Y nos va transmitiendo vía Bluetooth los datos. Bueno, esto era todo, muchas gracias.